Sí, Martín Lutero decía esto mucho. em, Se lo conoció también por dedicar, cuando tenía días muy difíciles, 4 horas a la oración. Y la verdad que cuando leí esa frase, estoy demasiado ocupado como para no orar, me golpeó, porque lo lógico al leer la frase pensaba que terminaría con estoy demasiado ocupado, no pude orar o algo así. Pero Martín Lutero tenía esta idea: cuanto más ocupado estoy, más necesito orar. Cuanto más desafíos tengo, más oración. La oración es como un acto rebelde contra todo esto, en donde uno dice, no, 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 este es un momento en que ruralizo mi alma, le abro las puertas al campo y al aire espiritual, al sol que entre en mi alma, el sol de vida que es Cristo, ¿no? El sol de justicia. Así que la oración es tan fundamental. No sabemos cómo orar y que sea terapéutico. Mira, Néstor, Claro. yo he llegado a esta revelación desde la psicología y la fe. Si yo voy a orar y mi química cerebral genera cortisol, yo Ujú. no fui a orar, yo fui a quejarme, a Claro. tener un monólogo, a ver mi pasado. Pero cuando yo tengo un encuentro de intimidad con el creador del universo, algo tiene que pasar en términos de oxitocina, serotonina, endorfinas, o si no, yo no fui a orar. Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia de Extravagantemente. Nos encontramos en un nuevo episodio y la temática es transversal a quienes nos catalogamos como creyentes, cristianos, que tenemos una fe razonable, una fe cristiana. Hoy hablaremos acerca de la oración y especialmente de la terapia del Padre Nuestro o de la oración del Padre Nuestro. Para tal fin, tenemos un invitado que considero es de la casa, es la tercera vez que está en este podcast y se trata del psicólogo clínico Néstor Bruno. Néstor, bienvenido a Extravagantemente. Hola Alexandra, un saludo grande a todos los amigos de Extravagantemente, qué bueno estar aquí juntos. Y estás hoy acá porque además de psicólogo, eres escritor. Has escrito algunos libros que nos entrañan estos temas de salud mental y fe práctica y hoy claramente hablaremos acerca de un libro tuyo que tiene que ver con la oración y se llama La terapia del Padre Nuestro. Creo que lo tenías por ahí en vivo en directo, yo lo tengo aquí en Acá Kindle. tengo mi copia, sí. La terapia del Padre Nuestro y es un tema apasionante. Yo me leí ese libro como en dos tardecitas mientras estaba en la peluquería. Se me estaban arreglando terapia física capilar y Qué yo con la peluquería bendecida esa. Sí, total. Entonces, bueno, querido Néstor, sé que tú dentro de la psicología clínica, yo también dentro de la práctica educativa, las mentorías educativas que doy, tenemos contacto con muchas personas y en primera persona con muchos creyentes alrededor del mundo y creo que el Ujú. tema de la oración es fundamental, fundamental para vivir sosegadamente. Y quiero empezar con una frase que está en tu libro, Las citas de Martín Lutero, y es, Ujú. estoy demasiado ocupado como para no orar. Mm. Así que empecemos hablando de esa frase y de la importancia de la oración. Sí, Martín Lutero decía esto mucho. em, Se lo conoció también por dedicar, cuando tenía días muy difíciles, 4 horas a la oración. Y la verdad que cuando leí esa frase, estoy demasiado ocupado como para no orar, me golpeó, porque lo lógico al leer la frase pensaba que terminaría con estoy demasiado ocupado, no pude orar o algo así. Pero Martín Lutero tenía esta idea: cuanto más ocupado estoy, más necesito orar. Cuanto más desafíos tengo, más oración. Y uno lo ve en la vida de Cristo. Uno ve que desde la mañana, antes de que saliera el sol, se acercaba al Padre, a veces luego de estar con la multitud se alejaba para orar, y uno se pregunta, esta gente que logró cambiar la historia, por ejemplo Martín Lutero con la Reforma protestante, Cristo partiendo la historia en todo es antes y después de Cristo, ¿por qué tenían tantos momentos de privacidad y de oración con Dios? O sea, evidentemente hay mucho poder, hay algo ahí que sí, y que hoy en día está tan invadido. Yo a veces
uso esta frase no porque me gusta como suena, tenemos que ir hacia la ruralización del alma, Mm, porque el alma nos la han conquistado, urbanizado, han saturado el alma. Es como que uno no tenés un momento en donde realmente puedas estar con tu alma. Estamos todo el tiempo entretenidos. mm, Fíjate qué interesante esta palabra en español, Alexandra. Entretener. O ujú, sea, es un momento en donde no me tengo, en donde no me conecto, no estoy presente, estoy entretenido. En el momento ese no me tengo. Y estamos entretenidos todo el tiempo. Netflix decía que la competencia más grande que tiene es con el sueño. No, ni siquiera nombra a Amazon Video o a Hulu. Instagram, no. No, la competencia Wow, más grande, dice Netflix, es con el sueño. Entonces, wow. fíjate hasta dónde nos quieren conquistar hasta el descanso y los sueños. Entonces la oración es como un acto rebelde contra todo esto, en donde uno dice, no, 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 este es un momento en que ruralizo mi alma, le abro las puertas Mm, al campo y al aire espiritual, al wow. sol que entre en mi alma, el sol de vida que es Cristo, ¿no? El sol de justicia. Así que la oración es tan fundamental, tan fundamental. Una vez puede prescindir de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos en COVID, no íbamos a la iglesia porque había que quedarse en la casa. Y sin embargo, sin ir a la iglesia podíamos conservar nuestra vida espiritual, aunque uno extraña la iglesia, bueno. Pero ¿se puede conservar una vida espiritual eliminando la oración? Imagínate que, bueno, durante COVID, 2 años sin oración. Es tan fundamental la oración, es el aliento del alma, ¿no? Wow, tremendo. Me encanta este concepto, ruralización del alma. O sea, es toda una metáfora. Pienso en este término económico que hay hoy en día, la economía de la atención. Ya no es tan importante el dinero como tu atención. Pago con mi atención, con mi tiempo, Sí. con mi alma, en otras palabras. Y fíjate que en términos de la oración, hablas de la rebelión. O sea, si me quieren capitalizar, urbanizar, pues mi rebelión es volver a lo rural, al campo espiritual, a ese verdor, a ese sol de justicia para que haya fotosíntesis en mi alma y en mi espíritu. Y también pienso, Timothy Keller habla de la oración como una rebelión al status quo, porque el status quo es estar ocupado, entretenido. Mm, Jensen Franklin, el pastor en Estados Unidos, tenía una metáfora que me encantaba. Él decía, orar es recibir el aliento de Dios, porque estamos en un ahogo de la sociedad y es como, Él hace así y ya lo hizo en su palabra y yo lo mm, recibo cuando voy a buscarlo. Entonces yo quisiera que para términos pedagógicos, querido Néstor, hablemos qué es la oración, porque ya hablamos, ok, es importante en la vida de un creyente, hace parte de esta ruralización del alma que viene y convoca el espíritu también a todo nuestro ser, pero ¿qué es la oración? ujú. Qué linda pregunta. Y además la oración puede aparecer en cualquier momento. Puedo Ujú. estar inclusive en prisión, puedo estar en el hospital, y la oración siempre está disponible. Es una rebelión a la que siempre puedo acceder. No tengo que ir ni a Meca, ni a la catedral, está aquí conmigo la posibilidad de conectarme con Dios. Entonces, profundamente espiritual la oración. Una definición de oración que a mí me gusta es que la oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo, ¿no? Abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Me gusta mucho esa definición porque en Juan 15:15 Jesús dice, no los llamo más siervos, ahora los llamo amigos. Entonces esa conexión como con Cristo, ¿no? Como un amigo, y le abro mi corazón. Jesús es tan humilde de llamarnos amigos, porque a la vez debemos ser muy conscientes de que es el que sostiene todo lo que soy y el universo y todo lo que veo, el que hace que todo sea posible y que haya vida. Entonces, esa conexión directa con lo más esencial en el universo, que es Cristo, ¿no? Am, y qué terapéutico que es eso, porque vivimos en un mundo en donde tenemos muchas prioridades que compiten todo el tiempo, por nuestra atención, por nuestro dinero, por nuestra espiritualidad.
Hoy en día tenés tanta oferta de espiritualidad, distintas espiritualidades, y dentro de las distintas espiritualidades, si sos cristiano, distintas aproximaciones al cristianismo, y uno llega un momento que te volvés, te satura, ¿no? ¿Qué libro empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Qué denominación? ¿Cómo hago? Entonces, todo esto, la oración te vuelve a las prioridades, a lo más esencial, porque más allá del nuevo libro, la nueva práctica o la nueva mentoría o lo que sea, más allá de todo eso, la oración es lo más básico que no puede faltar, porque puede estar todo lo demás sin oración Ujú. y me voy a sentir muy vacío. Entonces, esta intimidad con Dios, Wow. que es la base de todo lo demás. Ujú. Intimidad con Dios, intimidad con Dios. Wow, qué linda esa palabra intimidad y gobierno. Creo que este año los tengo acá porque estoy estudiando la paternidad amorosa y cercana de Dios y es como no puedo hablar de paternidad sin intimidad y no puedo Mm, hablar de paternidad sin gobierno porque un hijo de Dios maduro gobierna y creo que todos esos secretos de gobierno se revelan en la intimidad. Qué lindo esto y yo te contaba previo a que grabáramos este episodio que nace el interés por hacer este episodio justamente de ver tantas psicopatologías hoy en día en la mm, iglesia, dentro de la iglesia de Cristo. Y yo nací de ahí, o sea, yo siendo hija de pastores, diagnóstico de depresión, esquizofrenia, Dios hace un milagro, pero me di cuenta que la oración estaba lejos de mí, yo estaba lejos de Cristo. Y cuando volví, wow, o sea, mis amores volvieron al orden correcto. Es lo que tú hablas acerca de esas prioridades. Y hoy yo quiero que vamos a empezar a hablar acerca del Padre Nuestro en minutos. Que tomen nota y que si ustedes están luchando con ansiedad, depresión, algún trastorno de la personalidad, de la alimentación, tomen nota porque cuando oramos y entendemos la importancia de la oración, la buscamos por encima de todo. Así que, querido Néstor, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento se te ocurrió que el Padre Nuestro podía ser algo terapéutico, ¿no? Desde el griego terapéutico es sanador. ¿Qué nos ujú. sana el Padre Nuestro y por qué se te ocurrió esta conjunción? Padre Nuestro terapéutico. Dos cosas, Alexandra. Una, yo me preguntaba, ¿por qué hay ciertas oraciones que repetimos tanto? Hay ciertas oraciones que se han vuelto, hay ciertas partes de la escritura que se han vuelto tan amadas por todos nosotros. Por ejemplo, es difícil encontrar a alguien que no conozca el Salmo 23, algún cristiano que no lo haya escuchado hasta que no lo sepa de memoria. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué tanto amamos el Salmo 23? Y ahora estoy escribiendo sobre el Salmo, la terapia del Salmo 23. Y lo mismo me pasó con el Padre Nuestro, porque es la oración más conocida y la que más repetimos. Tiene que tener algo Ujú, terapéutico, algo que nos hace bien espiritualmente y porque nos hace bien psicológicamente. Ahora hay un tema, recién decías, lo bien que hace la oración, lo bien que hace la oración, lo importante que es la oración. Y puede ser que haya alguien que nos esté escuchando y está pensando, la verdad no tengo ganas de orar. Cuando oro no sé si me siento tan bien, me desconcentro todo el tiempo, no me puedo mantener el foco en lo que estoy diciendo a Dios, oro un minuto y después ya me olvidé de qué estaba orando. Entonces hay muchos que pueden sentir, me gustaría que la oración sea algo que me hace bien, pero no encuentro que me haga demasiado bien. Y quiero compartir que me pasaba tanto esto, era una cuestión de sentirme depresivo, a arrodillarme a orar para pedirle a Dios que me saque esta sensación depresiva, ansiosa, etcétera, y en realidad sentirme peor luego de la oración. Porque hay oraciones que se vuelven en el espejo de lo que me pasa y, y en vez de orarle a Dios, casi que estoy teniendo una conversación conmigo mismo, nada más. ujú. O sea, hay oraciones que pueden ser bastante iatrogénicas o, para usar una palabra más conocida, eh, poco terapéuticas, y otras que nos pueden conectar con sanar desde adentro, encontrarnos con lo mejor de Dios para nosotros. Y esa era mi preocupación, porque podemos repetir el Padre Nuestro de memoria, pero Claro. ¿qué es lo que lo hace terapéutico? Y de ahí vino esto
hablar al respecto, escribir al respecto y pensar al respecto, ¿no? Y creo que es súper, súper valioso y pedagógico, ¿no? Es volver a lo esencial, es Ujú, volver a lo esencial. O sea, quienes le hacen esta pregunta a Jesús debían saber acerca de la oración por su cultura, en donde nacieron. O sea, no es como el que habla inglés y quiere aprender español, ¿cómo aprende español? No, o sea, eran de la tierra de la oración y están preguntándole a Jesús, enséñanos a orar. Entonces yo ujú, creo que ahí la clave es, queremos orar, sí, sabemos que hay que orar, pero la gran pregunta es, no sabemos cómo orar y que sea terapéutico. Mira, Néstor, claro. yo he llegado a esta revelación desde la psicología y la fe. Si yo voy a orar y mi química cerebral genera cortisol, yo Ujú, no fui a orar, yo fui a quejarme, a claro. tener un monólogo, a ver mi pasado, pero cuando yo tengo un encuentro de intimidad con el creador del universo, algo tiene que pasar en términos de oxitocina, serotonina, endorfinas, o si no, yo no fui a orar. Y para eso, obviamente hay que ir a las escrituras. Si yo oro y nunca tengo contacto con las escrituras, creo que es un error grande y por eso el Padre Nuestro hay que estudiarlo y está escrito. Entonces yo Ujú, quisiera que fuéramos allá y estudiáramos un poco. Obviamente no vamos a hacer aquí un spoiler del libro. La idea es que ustedes compren el libro. Pero sí quisiera que habláramos de lo que es más esencial en esa oración y empecemos por Padre Nuestro. Creo que aquí hay dos temas fundamentales, la paternidad de Dios y que es una oración en plural. Así que ujú. empecemos por ahí, querido Néstor. ¿Cómo no? Bueno, lo primero que a mí me llamó mucho la atención es cómo Jesús empieza la oración con la palabra Padre. Me pareció tan fuera de lugar, tan poco sabio en un primer vistazo. ¿Por qué digo esto? Y alguno puede decir, qué irreverente, Néstor, diciendo esto. Bueno, les confieso lo que me pasó, ¿no? Lo que pensé. Claro. Ujú, Digo, cuando digo, ¿por qué Jesús nos enseña a orar empezando con la palabra Padre? ujú, Pensaba en todos mis pacientes, también pensaban que para cada uno de nosotros la palabra padre tiene un significado diferente, porque evoca una figura, una persona diferente. Entonces digo, ¿por qué Jesús nos enseñó a empezar diciendo Padre, Padre nuestro? ujú, Bueno, fue interesante en esto. Timothy Keller me ayudó mucho con sus ideas, también otros colegas, pero una de las casi únicas relaciones incondicionales, irreversibles, es la de la paternidad. ujú. Porque, claro, uno puede casarse y algún día puede divorciarse. ¿M? Uno puede ser súbdito de un rey, volvamos a tiempos más lejanos, y en algún Ujú. momento cambiar de reino, o puede ser esclavo y ser declarado libre, puede ser amigo y después tornarse enemigo de una persona. Claro. O sea, hay relaciones que por más profundas que sean, pueden cambiar, pueden ir, inclusive pueden ser canceladas. Pero la paternidad, o sea, una vez que hemos decidido ser padres, siempre seremos padres. Aunque nuestro hijo no nos quiera, aunque nos peleemos, aunque nos distanciemos y no nos hablemos, siempre, siempre seré hijo y mi padre siempre será mi padre. Entonces, esto de la paternidad es totalmente incondicional. Eh, no creo que hayas hecho nada, Alexandra, para ser hija. No lo No, pudiste ni elegir. ¿No es no, cierto? no, Hubo, no. hubo un día en que Alexandra llegó al mundo, empezó a llorar porque había salido a este mundo que era mucho ¿Por qué más me frío. trajeron? No pedí venir. Pero un día llegamos y nos pusimos a llorar, ¿no? Y ahí Mm, estábamos. Y desde ese momento, desde la concepción misma, nos transformamos en hijos, en hijas, y nunca más pudimos ni vamos a poder cambiar eso. ujú, Entonces, cuando Jesús empieza la oración, empieza desde el lugar más primordial y básico de algo terapéutico, la incondicionalidad. No mm, hicimos nada, absolutamente nada, para ser llamados hijos e hijas. Recibimos eso como un regalo. Muy interesante cómo Jesús nos ayuda a empezar desde la incondicionalidad y desde un lugar plural, ¿no? Porque al decir es nuestro,
no es tuyo, no es de tu denominación, de tu pastor, de tu Biblia, de tu religión, etcétera, de tu cultura, es nuestro. Y cuando decimos nuestro, nos hermanamos con el mundo, porque Jesús vino a morir por todos nosotros, todos los seres humanos. Y cuando digo nuestro, me recuerdo que tengo muchos hermanos distribuidos en todas partes. Ahora es interesante que inmediatamente la oración nos lleva a replantearnos a quién le estamos hablando, ¿no? No estamos hablando con nosotros mismos, tiene que llevarnos a ir a algo mucho mejor y más allá de nosotros. Por eso dice que estás en los cielos, estás más allá. Y creo que es una dicotomía preciosa, em, y estás en los cielos, pero estás acá, ¿no? Porque Ujú, te digo padre. ujú, Y es, wow, o sea, con nadie más vamos a poder tener esta relación. Y yo creo que ahí hay un punto súper interesante. Fíjate que uno puede llegar cuando está en un momento de urgencia, como, ay, por favor, Dios, dame esto. Pero el Padre Nuestro nos está enseñando es, saluda, reconoce primero que hay una persona con la que estás hablando, soy yo, tu Padre, reconoce que estoy por encima de tu problema, porque empieza sí, justo así. Entonces, ujú, si tú tuvieras la oportunidad de estructurar esa oración a manera pedagógica, ok, uno inicia diciendo, Padre, Padre mío, estás allá en los cielos, poderoso, porque dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo sería ese orden que tú invitarías a la audiencia extravagantemente para orar según ese modelo? ujú. Bueno, el modelo empieza descentrándonos. Recién Ujú. hablábamos de oraciones que no son terapéuticas. Yo cuando me arrodillo y empiezo, Señor, me siento tan mal y lo que me hizo tal y tal, y recuerdo lo que me pasó, que fue tan terrible, ¿de qué estoy haciendo? Catarsis, ya. O sea, y todo es admisible en la oración, todo Ujú, vale, el Señor escucha todo, pero ¿qué me estoy haciendo? Me estoy centrando en mí mismo ujú, y las oraciones terapéuticas no es que no hablamos de nosotros mismos en ningún momento, pero comienzan descentrándonos. Y ujú. Cristo nos enseña primero a poner al Padre. Aparte, ¿cómo empiezan todos los versículos fuertes, importantes de la Biblia más conocidos? En el principio creó Dios, Dios Dios. primero. Ujú. Porque de tal manera amó quién? Dios al Al mundo. mundo. El Padre nuestro dice Padre nuestro. El Salmo 23, el Señor es Ujú. mi pastor. O sea, podríamos ir con otros ejemplos hasta los 10 mandamientos que empiezan diciendo, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, todo centrado en Dios. Y cuando uno empieza una oración, imagínate Alexandra, inclusive nosotros oramos antes de empezar este podcast, pero imaginémonos empezar una oración y uno dice, Señor, eres tan bueno. Hoy a la mañana hice una oración con un grupo aquí de pastores con el Salmo 20, que es precioso para orar. Y uno se centra en Dios y dice, Señor, eres tan bueno, y Señor, tú tienes todo el poder del universo, y cosa que ojo no vio ni oído yo son las que tienes preparada para mí. Y como dice tu palabra, eh, sacarás todas las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y uno empieza a centrarse en Él, ¿no? Y se centra en Él y sigue pensando como Isaías 55, así como el cielo es más alto que la tierra, son tus pensamientos más altos que los míos en este momento, y tus planes para mi vida son buenos para darme un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29. Y uno empieza a centrarse en Dios, Dios, en su mensaje, en quién es Él. Ya eso es terapéutico. De repente ahora cuando vuelvo a mis problemas, tienen otra perspectiva. Tal. Una frase dice, no les digas a tus problemas, no les digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es Dios. Y eso lo logramos empezando la oración centrándonos, como nos enseñó Jesús, en Padre y nuestro. ¿Y quién es ese Dios al que le estoy orando? Y centrándome en su carácter, en su identidad. Todo eso trae una atmósfera terapéutica que necesitamos y que no la vamos a conseguir necesariamente en una terapia, eh, la conseguimos en la oración. Tremendo, tremendo. Y pienso en la meditación, ¿no? Porque es una palabra un poco tabú en el mundo cristiano cuando uno dice Ujú, meditar. O sea, hay gente que a mí me ha dicho, Alexandra, eso es budista, eso es zen, ¿tú qué haces enseñando de la meditación?
Y yo digo, lo que tú acabas de decir es meditar. ¿En quién es Él? Ujú, Porque estoy contemplándolo, porque estoy pensando atenta, detenida, frecuentemente en eso. Y mi atención, mi cerebro está cambiando, está haciendo neuroplasticidad, o sea, porque estoy ahí enfocándome, enfocándome. Y lo que tú dices, luego veo mi problema y ya no lo puedo ver igual. ujú, O sea, si lo he hecho bien, no lo debería ver igual. ujú. Entonces creo que esto es súper importante, reconocer que nuestro Dios no es un Dios de compromiso, de devocional a las 8 checked. No, es un Dios vivo, cercano, grande. Y luego viene una parte que es peligrosa. Yo digo, esta es la parte peligrosa del Padre Nuestro. Pero te hago una pregunta que es peligrosa también, A ver. eh, que tiene que ver con la meditación, ¿no? Ujú. Alexandra, si yo te preguntara, Alexandra, ¿tú sabes cómo preocuparte? ¿O te Claro. es muy difícil preocuparte y no sabes cómo hacer para ponerte ansiosa y preocupada? No, esto es mi diseño por haber nacido en este mundo caído. Es facilísimo. Es facilísimo. Bueno, yo tengo un gran don para eso. Yo Ujú. en, dame un segundo y ya puedo estar sumamente preocupado y ansioso. Un segundo necesito, nada más. Ajá. La buena noticia es que si los que nos están escuchando y comparten lo que nos pasa a nosotros, el que sabe preocuparse sabe meditar y orar. ¿Y a Claro. qué me refiero? Si la preocupación es focalizar la atención en algo y darle vueltas, vuelta y vuelta, y entonces va creciendo mi preocupación y va creciendo mi ansiedad porque me focalizo en ese problema. Exactamente lo mismo es la meditación cristiana. Me Ujú, focalizo en Dios, en quién es Él, en qué puede hacer Él por mí, en lo que ya Él ha hecho por mí, en su poder, en su carácter, en su amor, en su fidelidad. Es lo mismo, es ujú, focalizar la atención y darle vuelta a eso. Eso es meditación cristiana. Y también la meditación en donde uno se pone en contacto con uno mismo y dice, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos tengo? Es importante porque después me conecto con Dios y le traigo todo eso a Él también. Así que meditación claro, y cristiana. tiene que ver con inteligencia intrapersonal. Mira, o sea, yo cuando hablo con jóvenes, sobre todo con gente adulta, o sea, para mí lo que me muestra que ahí no hay meditación y hay caos es cuando yo digo, bueno, ¿qué te pasa? Y dicen, no sé. Claro, Mm, porque hay de todo o sea, a la larga es muy difícil diseccionar el pensamiento, el claro. sentimiento, el síntoma. Pero volviendo a este tema del Padre Nuestro que me parece tan interesante, Néstor, antes de ir con el pedido, y tú dices, o sea, las oraciones son de todo tipo, de todo color, en todo momento, pero Ujú, este modelo terapéutico nos dice, ok, bueno, nos descentralizamos y luego viene algo peligroso, que para mí yo digo, si uno lo ora conscientemente y no la retaíla, el mantra allá, pues uno está diciendo luego, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y no ujú, la mía. ujú. ¿Cómo catalogas tú esa parte de la oración? No, bueno, es una oración muy radical esa parte, ¿no? Porque uno está pidiendo que el cielo invada la tierra. Eh, y mira, cuando oramos hoy, antes de empezar el podcast, oramos en un momento, Señor, no te pedimos que nos bendigas, sino que nos pongas más cerca de donde ya estás bendiciendo. Ujú, Porque claro, si yo hago la voluntad de Dios y me pongo cerca de donde Él está obrando y se está moviendo con su espíritu, pero inmediatamente soy bendecido. Porque Dios ya está bendiciendo y obrando, y cuando me alineo con lo que Él ya está haciendo, mm, inmediatamente es como ponerme debajo de la lluvia, me mojo, ¿no? ujú. Ahora, esto de pedirle a Dios que haga su voluntad, eh, hay una cuestión aquí importante, ¿no? Que es, ¿qué creo de Dios y quién es Dios para mí? Porque después voy a tener que confiar en su voluntad. Hay un ejercicio muy interesante que se hizo con un grupo de no creyentes agnósticos en un congreso. Se les presentó una maldición egipcia en donde había que leer la maldición y poner el nombre de la persona a la que querían maldecir, y se decía en la antigüedad que la persona se enfermaba y muchas veces moría. Entonces preguntaron a la audiencia, ¿ustedes creen en esto? Todos, ¿no?, sonriendo, ¿no? Todo superstición. Entonces lo que pidieron es, cinco de ustedes,
¿Pasarían al frente y leerían la maldición y pondrían el nombre de su hijo o de su hija? Entonces, a ver, algunos voluntarios que pasen, no quería pasar nadie, pero era un grupo de agnósticos y ateos. O sea que en el fondo no sabemos lo que creemos hasta que no nos toca una prueba Claro. como de la que estamos hablando de estos agnósticos y ateos que no querían leer la maldición con el nombre de su hijo o de su hija. Entonces es muy importante a quién le estamos orando, qué creo sobre Dios. Y eso es mucho en parte es inconsciente. Por eso es tan importante que la oración se vuelva terapéutica y empiece centrándose en Dios. Y por eso también es súper importante el estudio de las escrituras, ¿no? Porque Ujú. lo que sabemos es fruto de la cultura, que puede ser erróneo. O sea, hay gente que dice, Dios, gracias por este cáncer que me enviaste para matarme. O sea, que uno Oh, dice, no, es antibíblico. O sea, tenemos que saber que un Dios que ama a sus hijos, pues no quiere que estén muertos. Entonces, ujú, claro, desde la palabra, estudiar, amar la escritura, porque es la única manera de conocer su voluntad y luego pedir que se haga hecha. Entonces ujú. también en la oración mueren nuestras voluntades que no están alineadas a su voluntad. Es como muere mi carne, ¿no? ¿Qué lectura tienes acerca de nuestra voluntad versus su voluntad? Es que la voluntad de Él terminaría siendo la nuestra si pudiéramos ver desde la perspectiva de Dios. Entonces la oración me acerca más y más y más a Dios hasta que llega un momento que tengo su perspectiva. Nosotros acá estamos online, pero imagínate que estuviéramos conversando allí en tu oficina y yo me acerco y me siento al lado tuyo. Cuanto más cerca esté tuyo y más me siente al lado, voy a tener Ujú. una perspectiva más parecida a la que tienes tú, Alexandra. Y la oración hace eso, nos acerca tanto al Padre que terminamos teniendo la misma perspectiva. ¿Y qué sucede? Claro, nosotros elegiríamos lo mismo que Dios está eligiendo para nosotros si pudiéramos ver el fin desde el principio y tuviéramos toda la sabiduría que Dios tiene. Entonces mi voluntad se vuelve la voluntad del Padre, como en el caso de Cristo, hágase tu voluntad y no la mía, porque Cristo sabía, tú ves lo que yo no veo, tú sabes lo que yo no sé, y si yo supiera y viera, elegiría lo que tú quieres elegir para mí porque confiamos en que el Padre es todo amor y quiere lo mejor para nosotros. Querido Néstor, para que podamos ir ya acercándonos a un bello final, Sí, ¿qué más nos podrías decir tú de este Padre nuestro? Una persona que tal vez está perdida, no sabe cómo orar, ya hicimos un barrido, nos descentralizamos, exaltamos a Dios, tenemos ese contacto con su palabra, cada vez más cercanía, que se haga su voluntad y no la nuestra, que su reino nos invada. Desde esa perspectiva, ¿qué viene? ¿Y cómo podemos hacer un cierre de la oración? bueno, eh, podríamos decir varias cosas más, pero una que me viene a la mente es el propósito y el servicio. Em, ¿A qué me refiero? La estructura del Padre Nuestro es muy interesante. Es una estructura similar a la de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos tenemos los primeros 4, o los judíos dirían los primeros 5, porque incluyen a los padres también, que tienen que ver con la relación con Dios. Entonces, en los 10 mandamientos, los primeros 4 o 5 están direccionados a nuestra relación con Dios. Los segundos 6 o 5, nuestra relación con el prójimo. No matarás, no mentirás, etc. Padre nuestro, similar. La primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí todo tiene que ver con Dios. Ujú. Y ahora comenzamos. El pan nuestro, empiezo a hablar de mis necesidades, pero las oro siempre en plural. En ningún momento digo, mi pan mío de hoy, dámelo a mí, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, de nuevo en plural, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, etcétera. Entonces, qué interesante, nos centramos en Dios, toda la primera parte, pero la segunda parte es ahora en mis necesidades en conexión con otros. Y eso me llama al servicio, porque cuando estoy orando y digo, Señor, el pan nuestro de cada día, le pido por mi pan, pero me acuerdo del que no tiene pan. Tremendo. Entonces,
cuando le pido por mis ofensas, me acuerdo también a los que yo he ofendido, y es, constantemente es en plural, y esto nos lleva a encontrar propósito en poder conectar con otros y en servir a otros y en impactar la vida de los otros. Porque una vida espiritual sana no es la vida del monasterio allí arriba en una seclusión total. El monasterio tiene su lugar, la seclusión y la soledad tienen su lugar, pero no es solo eso. Por eso la primera parte es intimidad con Dios y la segunda es, ahora, ¿qué hago con mis necesidades y con las necesidades del mundo? Y encuentro mi propósito, encuentro mi identidad y también mi sanidad en servir a otros, ¿no? Claro, qué importante esto, Néstor, y pensaba que cuando, fíjate que el perdón dice, o sea, perdónanos como también perdonamos a los otros. Ujú, O sea, no somos una obra terminada. Y ujú, pienso mucho en esto de a mayor intimidad, mayor secreto. Claro, él también nos va a decir, su luz alumbra nuestra oscuridad actual. Y es como, wow, o sea, hasta el último día en la tierra, perdóname, porque todavía hay oscuridad en mí, porque, y claro, y lo que tú dices, o sea, eso me va a alinear más a su voluntad, porque voy a darme cuenta de lo que antes no me daba cuenta. Y no vengo aquí solo como a tercerizar lo que me han hecho, todo lo que sufro, sino yo también he infligido dolor a mí y a otros. Es como, ujú. wow, diferente. Y luego de esto, querido Néstor, ¿cómo cerraríamos? ¿Cómo cierra terapéuticamente ese Padre Nuestro? Obviamente aquí nos hemos, o sea, la invitación para todos es que puedan leer el libro. Se lee en una peluquería, se lee en 2 tardes. Es algo breve, terapéutico, con historias, es súper eh, eh, profundo. O sea, para mí fue tan lindo y tan potente a la vez leer esto y sé que muchas personas que dicen, no sé cómo orar, empecemos por lo básico, el Padre Nuestro, desglosémoslo. Y aquí termina con algo que está hablando acerca de la tentación y del mal que hay en el mundo. ¿Qué podrías hablarnos al respecto a manera de cierre, querido Néstor? Qué interesante lo que me decís, porque para mí fue tan terapéutico escribirlo, y escuchar que de repente para otros les ha hecho bien, les ha sido terapéutico, es muy, muy gratificante y quedo muy agradecido a Dios, ¿no? Em, pero al final lo que traías, si nos fijamos en la tapa del libro, el libro se titula La terapia del Padre Nuestro, salvados de una espiritualidad que nos dejó huérfanos. Mm. Y en el final, cuando uno llega a la conclusión de esta oración terapéutica, la idea es que salgamos de la orfandad, porque hay aproximaciones a la espiritualidad que nos han dejado huérfanos, que nos han hecho tan condicional toda la espiritualidad a nuestra performance, ¿no? A que hagamos las cosas bien para estar en línea con Dios. Eh, y el Padre Nuestro nos recuerda que somos siempre hijos, aunque estemos comiendo la comida de los cerdos y aunque estemos muy lejos de casa y aunque estemos en el mal, todavía somos hijos. Entonces, volviendo a tu pregunta, líbranos del mal, ¿no? Protégenos del mal. Nos hace recordar una oración que no es muy conocida, que es la oración de Jabes, que está en el primer libro de Crónicas, el capítulo 4, el versículo 9 al 11. Allí Jabes ora a Dios y le dice, si por favor me guardaras del mal para que no me dañe. Tal vez Jesús, conociendo esta oración y recordándola, incluyó algo de eso en el Padre Nuestro, porque Jabes le dice, la oración de Jabes tiene 4 partes, dice, eh, Señor, te pido que en verdad me bendigas, por favor bendíceme, ensancha mi territorio, pero protégeme del mal para que no me dañe. Y termina de esa manera en parte la oración del Padre Nuestro. Señor, me ha dañado tanto el mal, me he dañado tanto y he dañado tanto a otros. Quiero caminar en un lugar sano en donde no me dañe y no dañe a otros, ¿no? Así que eso es otra de las partes terapéuticas del Padre Nuestro, en donde le pedimos esto a Dios, ¿no? Es maravilloso. Y yo quisiera culminar con esto, querido Néstor. Hay un apartado de tu libro que es, ¿te crees más espiritual que Jesús? Y es Mm, impactante.
porque Jesús oró en todos los momentos vitales, en todos sus ciclos vitales. Quisiera que a manera de invitación pudiéramos ver a Jesús como ese ejemplo, ese hermano mayor que nos llamó a su casa y a estar en conexión con el Padre, a amar la oración, así como Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Así que, mi querido Néstor, una invitación para toda la audiencia de Extravagantemente. Yo cerraría con lo siguiente, Alexandra. Muchas veces se dice, nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oró. Hermosa frase. Ujú. Yo diría también que nadie tuvo la eh, sanidad emocional que Jesús tuvo para lidiar con todos los traumas que les tocó lidiar y con todas las dificultades que le tocó pasar, porque nadie tuvo una oración tan terapéutica como la que Cristo tenía, que es nuestra oportunidad de aprender, disfrutar y compartir. Bueno, acá tenemos todos un gran ejemplo, Jesús. Y escuchándote, quiero hacer este cierre. Si tú dices, no, mira, todavía me cuesta decirle a Dios Padre, porque mi padre terrenal fue así. Te invito, escucha el primer capítulo que grabamos con Néstor, la imagen psicoafectiva de Dios. Si tú Ujú. igual oras y dices, wow, mira, veo muchos gaps, todavía no siento ese fluir. Importante, puedes tomar también terapia con un terapeuta cristiano. Está Saison, que es la plataforma que dirige Néstor. Saison, tenemos convenio con ellos. Pueden ir a nuestra página web extravagantemente.com en la pestaña Aliados y encontrar terapeutas cristianos que les pueden ayudar también a sacar mayor provecho de la oración. Querido Néstor, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu sabiduría, por este libro tan espectacular, La terapia del Padre Nuestro. ¿En dónde pueden adquirir el libro, Néstor? El libro está disponible en Amazon, y también está disponible en algunos países en librerías cristianas, depende del lugar geográfico, pero Amazon por ahí es la forma más fácil de conseguirlo. Querido Néstor, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Extravagantemente. Un gran abrazo. Gracias, Alexandra, un gran abrazo.